Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Vamos a meditar el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. Vamos a quedarnos con la fracción 53, la última parte, donde dice: cuando Jesús termina estas palabras y estas parábolas, se alejó de ese lugar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre lo hemos observado, el Evangelio de Mateo, como está escrito en arameo, se puede llamar, pues obviamente, un evangelio, un arameo acádico, o sea, antiquísimo. Tenemos que enumerar dos condiciones específicas en cuanto a estas mismas parábolas del reino de los cielos. Pero en específico esta última parte, esta última fracción, que habla precisamente de la predicación del Señor Jesús en cuanto a que se dispone a desplazarse hacia otro lugar. Esto se ha tenido en cuenta, y sobre todo pues en dos condiciones específicas, que es la actitud de Jesús y la actitud de los discípulos de Jesús, que pues como bien es cierto, Jesús trataba de explicarles a ellos con más detenimiento, la actitud de Jesús con más determinación, pero que a pesar de esa explicación, algunos pues quedaban prácticamente sin entender. Es como cuando a usted le explican, sin ser matemático, le explican una parábola matemática sin poder llegar a dar como el resultado de las cosas, ni mucho menos mirar el proceso de la misma valoración en cuanto a la situación matemática se está hablando. Bueno, ahora, ¿qué es lo que acontece aquí? Que partiendo de ese sujeto, de esa misma explicación de Jesús, y pasado la época apostólica en cuanto a la acción de los discípulos de Jesús, directos discípulos de Jesús, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos, aparecen por los padres apostólicos. Y es aquí donde hay que hacer referencia, porque partimos precisamente de unos grupos que son disidentes, pero que se están inmiscuyendo en la primitiva comunidad cristiana, que es lo famoso dentro de la misma observancia judía, de judeos cristianos sincretistas, que hacen parte pues de un dualismo gnóstico, y que dentro de la misma secta del ebionismo y gnosticismo se mezclan los discípulos del Jai o el Caí, como se quiere llamarlo, que los famosos el Jaicitas, bajo pues obviamente la situación de Trajano, como se quiera llamarlo. ¿Por qué tocó este tema? Porque este mismo sincretismo religioso es lo que está hablando Jesús en su parábola, que ya la vamos a ver. Y es la actitud de que hoy en día, en pleno siglo XX, pues 21, hoy en día muchos cristianos, que nos decimos llamar cristianos, seguidores de Cristo, no entendemos la dinámica de Jesús. Así como usted me escucha, no entendemos la dinámica de Jesús. Que inclusive algunos sacerdotes, obispos, que han tenido la oportunidad con mayor severidad de escudriñar la palabra del Señor, sus mismas corrientes teológicas dan piso para que se desvíe la misma doctrina. Y no estoy diciendo mentiras, y tampoco voy a enunciar o dar nombres propios de personas que yo conozco, que siendo obispos, inclusive hasta cardenales, que su doctrina se está desviando totalmente del radicalismo que Jesús nos invita a tomar. Y es aquí donde nace el problema, o donde se incrusta prácticamente, más bien decirlo así, se incrusta una realidad problemática de los discípulos de Cristo para hoy en día, pero que si la miramos desde el inicio del cristianismo es la misma. Corrientes heréticas, corrientes cismáticas, que parten precisamente de comunidades alternas al judeocristianismo, que dentro de la misma comunidad del ente judeocristiana principal, se puede llamar principal, que estaba pues obviamente erigida en Santiago,
y sobre todo tendencias que caracterizaban esta comunidad, pues se van diluyendo en el devenir del tiempo, porque precisamente falta esta radicalidad. Y sobre precisamente el año 70 se considera pues aún mucho más el prestigio de la comunidad primitiva de Jerusalén, obviamente en cabeza de Santiago, pero que debido a la situación que está permeando esta misma comunidad y otras comunidades a nivel del mundo entero, en cuanto a ese mundo entero, el mundo contemporáneo de ese entonces conocido, que precisamente después de la caída de Jerusalén, estas mismas acciones de esos mismos judeocristianismos fueron desapareciendo poco a poco, que se alcanzan a designar con el nombre de nazarenos, y que aún mismo dentro de las mismas acciones exegéticas que algunos doctores en Sagrada Escritura y doctores en apócrifos narran como el famoso Evangelio según los Hebreos, que parten pues precisamente de una teología antigua que apoya pues obviamente el monoteísmo y el mesianismo de Jesús, cosa contraria a otros movimientos que supuestamente se dicen judeocristianos, que fueron donde nosotros iniciamos, y que van absorbiendo culturas de otras comunidades que no son cristianas, es decir, judeocristianas, y que se dicen ser judeocristianos, pero que en realidad no practican el mandamiento de Jesús, que por el contrario nace, y aquí sí es importante poner atención, nace un judeocristianismo de Palestina que tiende a ser fariseo, o de hecho con acción fariseica y legalista, fariseo y legalista, que se contrapone directamente a la corriente también judeocristiana de tinte apocalíptica mesiánica, que se enlaza sobre el Asia Menor, y que también aparece, Asia Menor y Antioquía, y que también aparece la famosa influencia esenia en Roma, y que hace parte precisamente de una corriente rabínica de la iglesia siria occidental, que es de lengua aramea. Aquí hay que hacer hincapié, ¿por qué? Porque es que bajo esta lengua aramea es donde se expresa y donde se siente, o donde valga la redundancia, se vive un sentir más explícito por seguir a Jesús, un seguir más idóneo por seguir a Jesús, cosa que las otras comunidades no es porque no lo sigan, claro que sí, lo están siguiendo, sino que van viendo y van constatando, ya sea por tradición, por herencia, que estos textos arameos que se están escribiendo dentro de esa misma primitiva judeocristiana dan a entender como la fidelidad o la acción fidedigna de que están hablando del Mesías, de Jesucristo el Señor, y que la imagen de Jesucristo el Señor no se va dispersando. Y no estoy diciendo que solamente sea esta comunidad, también vuelvo y digo, hay otras comunidades, personas muy idóneas, sino que estoy hablando en términos generales de ciertas comunidades como la comunidad judeocristiana de Palestina, en términos generales. No estoy diciendo que todos sean así, no, ojo, no estoy diciendo que todos sean así, no, sino que estas comunidades, en su forma general, la Palestina, pues obviamente habla de una acción farisea legalista en cuanto a que se tiene que regir sí o sí bajo la justicia, pero se están olvidando de la ley de Cristo. La otra comunidad habla obviamente de la acción mesiánica en cuanto a su venida, pero se están olvidando de la acción de Cristo. Mientras que por el contrario, la iglesia siria oriental, obviamente en cuanto a lengua aramea, que se ha conservado el arameo, habla coherentemente entre la misericordia de Dios, la justicia de Dios y lo que ustedes y yo tenemos que hacer como cristianos. De forma que bajo estas influencias judías en el cristianismo, pues obviamente el judeocristianismo, estas corrientes y estas comunidades primitivas sufren persecución por dentro, o sea, sufren persecución interior. Pero ¿qué es lo que regula el sano discernimiento y el sano proceder de estas comunidades? La exclusión de esos miembros que están provocando división interna, es decir, los van excluyendo, van totalmente aboliendo el mensaje de esos miembros
que antes de traer unión traen división, y que precisamente plantean como ciertas preguntas las famosas tradiciones de los presbíteros, es decir, de los sacerdotes, de los obispos en cuanto a la comunidad primitiva, y que estos también inclusive llegan a permear sobre Irineo, Clemente de Alejandría y otros tantos, pues obviamente Justino, Irineo, Hipólito, Metodio y otros tantos más, que son acciones heterodoxas, entiéndase heterodoxo entre que se va separando entre el judaísmo y va adquiriendo la posición cristiana, y entiéndase cristiana como católica, porque algunos cristianos van a decir, no, es que nosotros venimos de Cristo. Mentiras, los únicos que venimos de Cristo es la iglesia católica, nadie más viene de Cristo. Los otros, por eso he tocado ese tema con respecto al Evangelio, el versículo 53, dice, se alejó de este lugar, es porque precisamente estas iglesias, estas comunidades cristianas primitivas, había la existencia de una mentalidad común, que se hablaba precisamente de la acción de pertenencia a Jesucristo como Mesías, pero teniendo en cuenta la misericordia y la justicia. No que por unos lados hablen de la acción farisea legalista, y que por otros lados hablen de la venida de Cristo, que sí está por venir. Desde que Él resucita, Cristo está por venir, sino que hay que tener en cuenta ciertos signos que Él mismo dejó en su palabra, y que estos signos lo que hacen sencillamente es alertar al creyente para que se prepare en cada momento de su vida, a nivel primeramente personal, porque a usted ¿qué le sirve que Cristo venga si usted vive en pecado mortal? ¿De qué le sirve? No sirve de nada, sirve para que se condene, y Dios lo que menos quiere es que usted se condene. Lo que sí también hay que resaltar dentro del pensamiento judío cristiano es la esencia de el verse identificado con Cristo, y que dentro de la misma enseñanza de Cristo, Jesús le está advirtiendo que si usted no regula y no discierne su pensamiento con su acción, y sobre todo no mantiene incólume las enseñanzas dejadas por él a sus discípulos en sus apóstoles, y que ellos transmitieron a las comunidades primitivas, y que estas comunidades primitivas, después de esa sacudida, después de esa ventisca, se puede llamar así, que estos grupos o estos miembros de personas que hacen parte de estas posturas heréticas, como bien ya lo hemos visto, de estas acciones sincretistas de los famosos del ebionismo, el gnosticismo, de los elcaesitas, que tratan de poner en contraposición unos con otros, y sobre todo hablando en propiedad de una cultura que ellos tal vez de pronto ni conocen, y que su ideología es otra, pero que quieren pertenecer a una ideología que difiere en ciertas características y en ciertas condiciones de lo que ellos están manifestando. Entonces, lo que hace sobrevivir estas comunidades es el compromiso y la condición indispensable del convencimiento de Cristo y sus enseñanzas. Por eso decía que hay muchos sacerdotes, muchos obispos, inclusive cardenales, que he podido conocer, que dentro de la misma acción sistemática de la teología en cuanto a su desarrollo desde el movimiento de su palabra y desde el movimiento de la teología, pues lastimosamente han desvariado o han desvirtuado el mensaje de Cristo, lo han desvirtuado, acomodándolo a que como hacían estas personas. Bueno, por eso le decía, no solamente que hoy, a pesar de estar en pleno siglo XXI, las características son similares a las que vivió las comunidades primitivas de aquel entonces, porque en medio de esas tempestades habían inclusive hombres que eran sacerdotes y obispos de aquel entonces, que por más hacer y por más querer a Cristo, su condición ideológica se lo impedía, porque procedían de unas corrientes que son corrientes ajenas al cristianismo, ajenas al pensamiento de Cristo, y querían imponer ese pensamiento a los demás, y querían hacer una mezcolanza de su doctrina y una mezcolanza en cuanto a su tradición, que era lo que Cristo menos había enseñado. Por eso Cristo decía, cuidado con la cizaña. Bueno, en fin,
Esto para ya ir entrando propiamente en el tema del Evangelio, sin olvidar que hoy estamos celebrando a San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, el famoso Íñigo de Loyola, hombre de familia noble, demasiadamente rica, que después de posiblemente el suceso que acaeció en su vida después de la guerra, que lo llevó a meditar sobre libros, inclusive libros de San Francisco así, libros de santos, lo llevó a meditar mucho en la palabra de Dios y a convencerse que lo único que él debería buscar era la gloria de Dios. Por eso el lema de la Compañía de Jesús, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Y que lastimosamente, hay que decirlo, hay que pedir mucho por la Compañía de Jesús, porque yo me acuerdo que Juan Pablo II, cuando tuvo una reunión con el general de la Compañía de Jesús de aquel entonces, el padre Nicolás Kolbenbach, en medio de su reunión él le dijo: en lugar de ustedes estar tratando de hacer injerencia en las Sagradas Escrituras, en los estudios teológicos, ustedes deberían más bien decirle usted a la Compañía de Jesús que se dedicaran a lo suyo, también a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y siempre ha existido, hay que decirlo sin temor al error, que siempre ha existido una pugna entre la Compañía de Jesús y ciertas corrientes de la iglesia, en especial porque ellos, como ha pasado en la iglesia primitiva, han querido infiltrar la iglesia con unas corrientes bastante distantes, por no decir disidentes, de lo que es la sana doctrina. Claro, hay jesuitas eximios, hay jesuitas excelentes, he tenido oportunidad de conocerlos, pero que hoy en día algunas teologías que enseña la Compañía de Jesús no son las más coherentes, y algunas enseñanzas de la Compañía de Jesús no son las más veraces posibles, porque están tergiversando el mensaje de Cristo. Nada más basta ver ciertos sacerdotes de la Compañía de Jesús, que son los que proponen ciertos cambios, y que hasta ahí llego porque no voy a nombrar a nadie, solamente les dejo ahí la inquietud para que usted mismo por su propia cuenta revise lo que está pasando con la Compañía de Jesús y con muchas comunidades, no solamente la Compañía de Jesús, sino que a lo que yo voy es que San Ignacio de Loyola, precisamente, la Compañía de Jesús fue el estandarte que sostuvo la iglesia en el Concilio de Trento. Imagínense nada más eso. Bueno, en fin, ya con este presupuesto de lo que hemos visto de la nivel de las comunidades primitivas, de la acción sincretista, pues ahora sí vamos a pasar al Evangelio propiamente establecido, ya con estas cuestiones de los padres apostólicos, que dice: y se alejó del lugar, o se alejó de ese lugar. En arameo, alejarse del lugar quiere decir rahab, o rashab, como se quiere decirlo, pero en el especial se dice rahab. Hay dos tipos de arameo. Hoy aplica el arameo nuevo, para que usted lo pueda hablar bien, y otro arameo que es el arameo antiguo, diferentes ramificaciones, pero el arameo galileo es rahab, así, rahab, no con R pronunciada, sino rahab. Y ese rahab, alejarse de ahí, Mateo, como lo escribe, por ejemplo, vuelvo y digo, en arameo, algunos copistas lo pasaron al griego, rahab está diciendo, es que no es tanto alejarse, vuelvo y digo, el arameo es un idioma muy sencillo, muy simple, que hay que tener cuidado con los giros de las vocales, de los consonantes, y sobre todo de las ciertas evoluciones que se mantienen dentro de las consonantes, para no perder el hilo. De forma que rahab está hablando precisamente de esa acción, es una acción primeramente. Rahab es una acción en cuanto a la primera persona es el hombre, porque está hablando porque rahab son dos palabras, casi tirando a tres por el giro que da. Rahab es la primera persona que está hablando y es el hombre, y la segunda es la circunstancia o el entorno en que se mueve el hombre, rahab. Y la tercera, por eso les decía que eran tres palabras, pero en realidad son, para poderla entender, son tres condiciones precisamente estables: el hombre, la condición, y seguidamente la acción. No podemos decir visual, porque no es visual, sino como es como poder mirar o poder observar, porque quiere decir, está queriendo expresar como mirar, como observar, pero es como si usted tuviera no sus ojos físicos,
sino como sus ojos espirituales, más bien para poderme hacerme entender mejor, como si usted tuviera otro tipo de ojos, otro tipo de mirada que lo hace contemplar su humanidad, lo hace contemplar donde usted se mueve, y por ende entonces esa mirada es la mirada que usted tiene que forjarse para que entonces usted pueda mirar a través de esa mirada de la cual Dios no le está privando, sino le está exigiendo que mire. No sé si me he hecho entender de la mejor manera posible, porque es bien complejo estos textos. Es decir, Dios le está diciendo que, a través de Rahab, le está diciendo que su mirada no tiene que ser una mirada totalmente natural a lo que usted y yo miramos, sino tiene que ser una mirada a donde usted se desenvuelve. Y eso también tiene que ver mucho con San Ignacio de Loyola, obviamente los ejercicios espirituales, saber contemplar el ambiente. Es una mirada de contemplación, es una mirada de acción en cuanto a lo que es usted como persona, en cuanto a lo que es usted como ser humano, y en cuanto a lo que es usted en el ambiente que usted se mueve y cómo se mueve en el ambiente usted. De forma que Rahab nos está enseñando, así como lo dice Mateo, por eso viene después de las palabras del reino de los cielos, y que después Jesús se va a predicar a otro lugar, que está enseñando a que lo que está hablando Jesús, usted no solamente lo mire con ojos materiales, o sea, con ojos biológicos, naturales, o sea, biológicos, sí, humanos, sino su mirada sea mucho más allá que la mirada natural, que su mirada humana natural, que sea capaz de observar en su ambiente, en su entorno, lo que es usted, lo que usted es capaz de cambiar en su ambiente, para que entonces Cristo verdaderamente sea quien viva en usted. Eso es lo que está más o menos enseñando Mateo, lo que está queriendo más o menos decir Mateo, porque vuelvo y digo, es una palabra compleja, son prácticamente 3 palabras en una sola, que nos está posibilitando entender ahora sí por qué Jesús habla en parábolas, y por qué entonces Jesús nos está diciendo, vea, observe lo que usted está viendo, pero no se fije en eso, sino que como que tenga una visión más espiritual de las cosas, tenga una visión más espiritual, más elevada de las cosas. No se quede simplemente en lo que usted observa con sus ojos biológicos. No, sino tenga una mirada mucho más profunda. Más o menos es lo que está diciendo, y estudie su ambiente, estudie quién es usted, para que entonces al estudiar quién es usted, al estudiar su ambiente, usted se transforme usted mismo y transforme su ambiente. De lo contrario, ustedes y yo hemos perdido el tiempo. Porque si ustedes y yo no analizamos el ambiente, no analizamos quiénes somos nosotros, pues claro, fácilmente vamos a caer en la disociación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Usted podrá ser muy religioso, podrá ser, como digo, practicar muy bien su cristianismo de labios para afuera, podrá practicar muy bien su cristianismo en su culto, en su iglesia, pero su identidad en su ambiente difiere mucho de lo que es en realidad usted como persona. Lo difiere mucho. Es decir, difiere mucho de lo que se profesa en cuanto a la acción de la práctica y en cuanto a la acción personal. Eso es lo que está hablando Mateo, en cuanto a se alejó de ese lugar, porque está hablando del famoso término Rahab. Bueno, ya con ese presupuesto, pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, que nos lleve entre su inmaculado corazón y nos libre de la acción de Satanás, del maligno, que nos quiere pervertir y nos quiere hacer mirar cosas en nosotros que no hay. Porque si algo tiene el maligno es la sagacidad de la mentira, es el padre de la mentira, de hacernos ver cosas que no hay en nosotros, y que, como todo acción de la mentira, del engaño, de la infamia, hace creer cosas que no hay en usted. Y por eso entonces pidamos a la Virgencita María que nos cubra con su manto maternal de amor, que nos permita entendernos y estudiarnos a nosotros mismos, entender y estudiar el ambiente en que nos movemos, para que entonces ahí podamos ver las cosas como Jesús quiere que las veamos. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción del maligno, de Satanás, y también nos libre de esa misma acción de la perversidad, de
hacernos creer que estamos viendo las cosas correctamente cuando las estamos viendo de forma incorrecta. Que nuestro ángel de la guarda nos permita, o nosotros les permitamos al ángel de la guarda que nos siga inspirando las buenas emociones, las buenas insinuaciones, los buenos deseos para cumplir siempre la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio el día de hoy, te pido que te suscribas a este canal, alza el volumen de la tuya fe y lo compartas con tus seres queridos y amigos para que se divulgue más este mensaje. Gracias. Y si además de orar por esta obra de evangelización, también deseas hacer una donación, una ofrenda económica, lo puedes hacer aquí en Colombia a través de esas dos plataformas, Nequi y David Plata, a través de este número. O si deseas hacerlo esta cuenta de ahorros de la vivienda en cualquier parte del mundo, inclusive también aquí en Colombia, lo puedes hacer llegar tu donación si es de tu agrado y es de tu buen querer. Dios te bendiga, la gente te acompañe, San José te cuide, que tu ángel de la guarda, como siempre por orden de Dios, te siga protegiendo para que alcancemos la vida eterna. Feliz día, que Dios te bendiga, que estés muy bien.